A cidade do México ainda parecia indiferente à presença silenciosa de Sofia Ramírez no início daquele mês. Todas as manhãs, às 5h40, ela saía do apartamento minúsculo que dividia com o pai doente e percorria os mesmos 9 quarteirões até o imponente edifício Diamante. Mesmo com seu diploma em filologia árabe pendurado na parede descascada do quarto, era com uma vassoura e um carrinho de limpeza que ela atravessava as portas giratórias do prédio mais moderno da região financeira. Ninguém ali sabia ou se importava que aquela jovem de uniforme bege e olhar discreto já havia traduzido manuscritos andaluzinos na universidade. Para os funcionários engravatados, ela era parte do mobiliário, invisível, silenciosa, previsível. E embora tivesse aprendido a suportar esse apagamento diário, bastava um olhar mais atento para perceber que Sofia ainda carregava no rosto uma centelha viva, uma espécie de resistência calma que não se deixava apagar completamente. Aquela manhã de martes, Sofia já sentia que algo andava fuera de lugar. La planta baja bullía más de lo habitual. Hombres de traje circulaban apurados con carpetas negras en las manos, y 2 guardias de seguridad extras habían sido posicionados cerca de los ascensores de acceso restringido. Mientras ella fregaba el suelo de mármol cerca de la recepción, escuchó fragmentos sueltos de conversación. Negociación internacional. Sheikh de Abu Dhabi. Miles de millones involucrados. No era raro que el edificio Diamante albergara reuniones importantes, pero aquel murmullo era inusual. Sofía, sin embargo, siguió su rutina. Limpió los baños del piso 10, repuso el jabón del 21, barrió el pasillo del 34 y finalmente subió al 42, donde los pisos estaban desiertos fuera de los horarios de reunión. Era allí donde el aire acondicionado dejaba el suelo resbaladizo y la vista de la ciudad parecía burlarse de la vida de quien, como ella, apenas podía pagar el alquiler. Pero aquel día algo la haría ser notada. Estaba a punto de empujar el carrito de limpieza de vuelta al ascensor cuando la puerta de la sala de reuniones principal se abrió con violencia. Uno de los ejecutivos mexicanos salió resoplando, celular en mano, visiblemente irritado. Hablaba alto en español, quejándose de la confusión de traducciones y de la impaciencia del árabe. Sofía se detuvo un segundo. Dentro de la sala, voces más apagadas discutían en tono tenso. La voz grave de un hombre hablando árabe clásico resonaba firme, pero el intérprete, un hombre joven, de corbata torcida y expresión sudorosa, parecía confuso, dudando entre frases, mezclando palabras, tropezando en las construcciones. Sofía no necesitaba mucho esfuerzo para percibir que algo andaba mal. Las traducciones no correspondían a lo que el sheik decía. Palabras importantes estaban siendo diluidas y los términos culturales estaban siendo ignorados. Sofía lo sabía. Ella lo comprendía todo con precisión, y esto la golpeó con una extraña sensación de desequilibrio, como si el mundo le estuviera susurrando que reaccionara. Se quedó allí, inmóvil, entre el miedo de ser vista y el deseo de intervenir. El corazón acelerado no venía del miedo a perder el empleo, sino de la impotencia ante el desperdicio de palabras mal traducidas. El sheik mencionaba cláusulas delicadas, advertía sobre plazos, hablaba de legado y respeto mutuo. Nada de aquello estaba siendo transmitido correctamente. Cuando uno de los ejecutivos rió con desdén, tras escuchar la versión distorsionada de una advertencia sutil de Karim, Sofía se estremeció. Aquello era más que un problema lingüístico. Era irrespeto, fruto de ignorancia disfrazada de negociación. Ella no sabía por qué no podía simplemente alejarse. Sabía que no era su lugar, que no había sido llamada, que aquel universo no le pertenecía, pero por dentro algo insistía. Si ella no hacía nada,
nadie lo haría. Y en ese momento, sin percibirlo, ya había dado 2 pasos hacia la sala de reuniones, con el paño aún húmedo en la mano y el síntesis árabe en la punta de la lengua. Fue entonces cuando la mirada del sheik la encontró por primera vez. No fue una mirada de asombro o reprobación, sino de curiosidad calculada. Karim al-Farsi no era hombre de dejarse distraer sin motivo, pero había algo en aquella joven de uniforme modesto, parada en la puerta con los ojos fijos en el intérprete, que capturó su atención. Él observó el leve movimiento de su cabeza en negación cuando el traductor se equivocó una vez más. Percibió cómo apretó los labios como si quisiera contener algo, y en ese instante, sin que nadie lo supiera, Karim tomó una decisión. Levantó una de sus manos con firmeza y dijo, en árabe directo, «Esta traducción no me representa». El silencio cayó como una cuchilla. Los ejecutivos se miraron entre sí confundidos. El intérprete palideció, y antes de que pudieran reaccionar, Karim señaló a Sofía, aún parada en la entrada de la sala, y preguntó, «¿Usted? ¿Sí? ¿Usted? Entiende lo que digo, ¿verdad?» El tiempo pareció detenerse por un segundo. Sofía sintió el rostro enrojecer, las manos temblar. Todas las miradas se volvieron hacia ella, como si fuera un equívoco, una broma, una provocación inusitada del multimillonario. Pero Karim mantuvo la mirada firme, sin sombra de ironía. «Responda en árabe, por favor», pidió. Y fue entonces cuando ella respiró hondo, se aclaró la garganta y dijo, con la pronunciación que solo años de estudio y pasión cultivan, «Sí, entiendo perfectamente. Y usted está siendo malinterpretado». El efecto fue inmediato. El silencio se volvió denso. Uno de los ejecutivos soltó una risita nerviosa. Otro carraspeó incómodo. El intérprete bajó la cabeza. Karim, por otro lado, sonrió por primera vez aquella mañana. Era una sonrisa corta de alguien que había encontrado exactamente lo que buscaba. Y entonces, sin ceremonias, dijo, «A partir de ahora, esta joven hará la traducción. Continúe donde nos quedamos». Sofía sintió que las piernas le flaqueaban, pero los pies se movieron solos. Entró en la sala llevando no solo el peso de las miradas ajenas, sino también el de años de invisibilidad acumulada. El carrito de limpieza se quedó atrás, afuera, como si marcara una línea invisible entre la vida que llevaba y el momento que estaba comenzando allí. Se sentó donde había estado el intérprete y tomó una copia de los documentos sobre la mesa. Al principio, su voz salió firme, pero comedida. Tradujo la última frase de Karim con precisión y claridad, respetando las construcciones formales del árabe clásico. En segundos, el ambiente cambió. Los ejecutivos, que hasta entonces mantenían aires de superioridad, ahora parecían inquietos, como si hubieran perdido una ventaja que ni sabían explicar. Y Karim, con las manos entrelazadas sobre la mesa, solo la escuchaba. No como si fuera una curiosidad, sino como si ella, de hecho, fuera indispensable. En los primeros minutos, se limitó a traducir, concentrándose en mantener la fidelidad del contenido. Pero a medida que los términos comerciales se volvían más densos y los detalles técnicos salían a la luz, Sofía percibió que su función allí iba más allá de las palabras. Se trataba de descifrar intenciones, evitar ruidos culturales, proteger significados. Cuando uno de los ejecutivos mexicanos usó una expresión que, en español, sonaba informal, pero que en árabe podría parecer ofensiva si se traducía literalmente, Sofía supo cómo sortearlo. Adaptó con elegancia, manteniendo el tono respetuoso sin perderla en firmeza. Karim lo percibió. La observaba como quien reencuentra algo raro, alguien que comprendía, de hecho, el alma del lenguaje. Poco a poco, Sofía dejó de parecer una intrusa y pasó a ser el eje silencioso de la conversación. Por primera vez en años,
Sentía que estaba exactamente donde debía estar, y aun con el uniforme de limpieza puesto, nadie se atrevía a tratarla como tal. Afuera, el murmullo del pasillo empezaba a extenderse. La recepcionista del piso 42, que había presenciado el inusual cambio de intérprete, ya cuchicheaba con los guardias de seguridad sobre la limpiadora que hablaba con el sheik. Mientras tanto, dentro de la sala, los minutos corrían intensos. Uno de los ejecutivos intentaba retomar el control de la reunión, utilizando términos técnicos y frases ensayadas. Pero Sofía, ahora más confiada, traducía cada palabra con precisión quirúrgica, sin suavizar manipulaciones ni omitir ambigüedades. Cuando Karim la corregía o añadía detalles, ella no solo lo seguía, sino que lo completaba. La información fluía de manera tan eficiente que la dinámica de la reunión comenzó a invertirse. En lugar de dominar la conversación, los ejecutivos ahora parecían justificarse, responder, ajustar tonos. Sofía ya no era solo una traductora improvisada, era el puente entre dos mundos, sosteniendo sola la coherencia del diálogo. Y todo esto sin que ella misma hubiera planeado estar allí. Con el avance de la mañana, las miradas desconfiadas se transformaron en expresiones tensas. Uno de los directores más experimentados, al percibir que Karim estaba siendo más incisivo, pidió un receso. El grupo se retiró a un rincón de la sala, dejando a Sofía y al sheik momentáneamente a solas. Ella aprovechó para beber un sorbo de agua y recuperar el aliento. No sabía exactamente cómo le estaba yendo, pero la mirada serena de Karim parecía indicar aprobación. Él la miró con calma y en árabe dijo: «Usted no aprendió esto sola». Sofía dudó antes de responder. Contó, con humildad, que había estudiado filología árabe en la universidad pública, pero que la vida, en los últimos años, no le había permitido seguir en el área. Él asintió en silencio, como quien ya había oído historias así antes, y aún así no olvidó el idioma. Ella sonrió, casi avergonzada, y respondió: «Nunca pude». La pausa terminó. Era hora de volver a la mesa, pero el vínculo entre ellos ya había comenzado. Con el regreso a la mesa, el tono de la reunión cambió visiblemente. Karim pasó a conducir con mayor firmeza y su confianza parecía renovada. Los ejecutivos mexicanos, antes llenos de frases hechas y jerga de mercado, ahora elegían mejor las palabras. Sabían que no solo estaban siendo traducidos, sino interpretados. Sofía, aún sin interrumpir o juzgar, dejaba claro en su traducción que no habría espacio para distorsiones. Uno de ellos intentó acortar un tema delicado sobre cláusulas de exclusividad, pero Karim insistió en tratar aquello con profundidad. Sofía tradujo su explicación con cuidado, explicando cómo, en su cultura, los acuerdos verbales tenían tanto valor como los contratos formales. Y entonces hizo algo inesperado. Complementó la traducción con un breve contexto histórico sobre el concepto de amanah, la confianza sagrada. Karim la miró con respeto y sorpresa contenida. Ella no solo traducía, sino que conocía la esencia del idioma y del pueblo. Y eso, para él, era rarísimo. La mañana avanzaba y, con ella, la noticia de lo ocurrido comenzaba a extenderse por los otros pisos. La jefa de operaciones del edificio, la señora Morales, ya había sido informada de que una empleada del equipo de limpieza estaba metida en una reunión con un multimillonario árabe. Con el ceño fruncido y los brazos cruzados, bajó al piso 42, decidida a intervenir, pero fue impedida de entrar por uno de los guardias de seguridad particulares de Karim. «Por orden del sheik, nadie entra ni interrumpe», dijo él, sin rodeos. Dentro de la sala, Sofía no tenía idea de lo que pasaba. Afuera, estaba inmersa en la conversación, que ahora entraba en detalles finales. La tensión estaba presente, pero ella se mantenía enfocada. No había espacio para distracciones. Sabía que cualquier error podría costar caro. Más que eso,
Sentía que aquel momento no era solo sobre negocios, era sobre ella misma. Por primera vez, su conocimiento era visto y valorado. Al mediodía, después de horas de intenso intercambio de argumentos, el sheik hizo una pausa y pidió café para todos. Un asistente trajo una bandeja con tazas elegantes, pero Sofía se negó. Estaba demasiado concentrada para cualquier distracción. Karim lo percibió y con un gesto discreto le indicó que descansara unos minutos. Ella agradeció, pero no se alejó. Se quedó de pie, al lado de la mesa, mirando la ciudad por la pared de cristal. Allá abajo, todo parecía distante y pequeño. Pensó en su padre, que a esa hora probablemente dormía, exhausto por los medicamentos. Pensó en las noches que había pasado estudiando gramática árabe, sin imaginar que algún día hablaría ese idioma en una sala como aquella. Sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por estar allí, incluso sin permiso formal. Miedo de lo que vendría después. ¿Sería castigada por abandonar su puesto? ¿Sería despedida? Pero por dentro, algo ya había cambiado. Aunque todo se desmoronara después, aquel momento era solo suyo. Karim, después de un sorbo de café, retomó el centro de la mesa con una presencia serena. Miró a los ejecutivos y dijo, en tono firme, esta negociación solo continuará si se hace con claridad y respeto mutuo. Sofía tradujo con calma, reproduciendo hasta el ritmo del habla. Pero el significado detrás de aquellas palabras era claro. Él se había cansado de los juegos y exigía transparencia. Uno de los empresarios, visiblemente incómodo, intentó suavizar la situación diciendo que habían malentendidos normales en negociaciones interculturales. Karim negó con la cabeza. No son malentendidos, son elecciones. Sofía tragó saliva al traducir esa frase. Sintió su corazón latir más fuerte, como si aquella sentencia no fuera solo dirigida a la mesa, sino también a ella. ¿Cuántas veces su vida había sido atravesada por elecciones de otros? Elecciones que la invisibilizaron, que la empujaron a los bastidores. Pero ahora, por primera vez, ella era parte activa de una decisión que lo cambiaría todo. La tarde empezaba a caer cuando los puntos finales de la negociación fueron alineados. Después de mucha tensión, ajustes y vaivenes de cláusulas, Karim se levantó de la silla. Estoy satisfecho con los términos. Firmaré el contrato mañana, previa revisión jurídica. Sofía tradujo sin dudar, y finalmente añadió lo que tal vez era lo más importante. Agradece la disposición a continuar con honestidad. Los ejecutivos respiraron aliviados, pero ninguno parecía realmente victorioso. La sala, antes dominada por egos inflados, ahora estaba en silencio respetuoso. Karim extendió la mano al director financiero, luego a los demás. Finalmente se volvió hacia Sofía. «Usted viene conmigo», dijo en español con acento fuerte pero comprensible. Ella no entendió de inmediato. «¿A dónde?», se atrevió a preguntar. «Sala de descanso. Necesito hablar». La petición parecía simple, pero cargaba peso. Ella ya no era solo parte del ambiente, ahora era alguien con quien él quería hablar a solas, y eso la dejó sin piso. Entraron en una sala más pequeña, con sofás blancos y ventanas amplias. Karim despidió a los asistentes y se sentó con tranquilidad. Le indicó que hiciera lo mismo. Sofía, aún sin saber qué esperar, obedeció. El sheik la observó durante unos segundos en silencio, como si estuviera evaluando más que sus palabras. Quizás su valor, su integridad o incluso su silencio contenido. «Usted salvó esta negociación», dijo con simplicidad. Ella negó con la cabeza. «Solo hice lo que sabía hacer». Karim sonrió levemente. Hizo más que eso. Escuchó con atención, tradujo con alma. Eso no se aprende. En cualquier lugar. Hizo una pausa y luego preguntó, «¿Está feliz donde trabaja?». La pregunta fue directa.
casi cruel. Sofía no supo qué responder. El impulso fue decir que sí, por miedo, pero la verdad salió antes. No, pero no tuve elección. Karim asintió, como quien comprendía, y entonces dijo, quizás ahora la tenga. En los días siguientes, la rutina en el edificio Diamante cambió para Sofía. Su nombre empezó a circular discretamente por los pasillos. Empleados que antes la ignoraban, ahora le lanzaban miradas de curiosidad o respeto. Ella continuaba cumpliendo con sus tareas de limpieza, pero ahora con la cabeza erguida, sabiendo que en cualquier momento podría ser llamada para algo más grande. Karim mantuvo contacto, enviando mensajes a través de su asistente personal, solicitando su presencia en reuniones informales y encuentros estratégicos, siempre discretos. Sofía sentía el peso y el privilegio de esta atención, pero también la presión de estar a la altura de las expectativas de un hombre acostumbrado al poder absoluto. La limpiadora que hablaba árabe ahora tenía una segunda vida, una en la que sus habilidades finalmente florecían. Sin embargo, incluso con el cambio aparente, ella llevaba el miedo constante de perderlo todo. La inseguridad de quien vive en la cuerda floja, donde un paso en falso puede ser el fin. Mientras tanto, la relación con su padre seguía siendo uno de los puntos más frágiles de su vida. Las noches eran largas y silenciosas, con él recuperándose lentamente de las sesiones de quimioterapia, y ella dividida entre el trabajo y la responsabilidad de cuidarlo. No había lujo en su rutina, ni espacio para grandes sueños. La pequeña cocina del apartamento servía de escenario para conversaciones tímidas, donde él preguntaba, con voz débil, sobre su día. Sofía evitaba contarlo todo, temiendo que él se preocupara aún más. Pero secretamente, ella albergaba una esperanza, la posibilidad de que aquel mes pudiera representar un cambio, no solo para ella, sino para ambos. La oportunidad de dejar atrás las deudas, las limitaciones y la invisibilidad que tanto la consumían. Un sueño simple, pero que en aquel momento parecía casi inalcanzable. El día 10 de aquel mes, una nueva reunión fue agendada para discutir detalles de la implementación del contrato. Sofía fue invitada a participar oficialmente como intérprete, algo que aún la dejaba incrédula. Entrar en la sala con la credencial improvisada y su uniforme modesto era un shock para ella misma. Los ejecutivos ya no la miraban con desdén, sino con una mezcla de respeto y cautela. Karim, por su parte, mostraba una confianza creciente, casi paternal, animándola a posicionarse cuando lo considerara necesario. Durante horas, ella tradujo no solo palabras, sino también sentimientos, creando puentes donde antes había desconfianza. Su voz firme, pero serena, guiaba las negociaciones que podrían definir su futuro. Cada frase pronunciada llevaba la fuerza de alguien que, a pesar de todo, aún creía en su valor. Y más que eso, a cada minuto descubría una fuerza interna que nunca había imaginado poseer. A pesar del progreso, la presión era inmensa. Fuera de las reuniones, Sofía enfrentaba miradas desconfiadas de colegas e incluso de algunos ejecutivos que no aceptaban su rápido ascenso. La directora de Recursos Humanos, la señora Morales, mantenía una postura fría y distante, como si esperara que la joven se rindiera o cometiera algún error. Pero Sofía no cedía. Cada día se preparaba mejor, revisaba documentos, estudiaba términos técnicos en árabe y español y buscaba maneras de mejorar. Las noches eran pocas y el sueño casi inexistente. El desgaste físico y emocional comenzaba a pesar, pero su determinación era mayor. Ella sabía que no podía fallar, no solo por ella, sino por el padre que necesitaba cuidados y por aquel diploma que jamás debería haber sido solo un papel en la pared. El mes que parecía interminable ahora tenía un significado nuevo. Era la oportunidad real de un nuevo comienzo.
En una de esas noches largas, después de revisar con ahínco un dossier técnico, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Karim. Su voz, tranquila pero firme, le pidió que fuera a su oficina en el edificio Diamante al día siguiente. Ella se puso nerviosa, imaginando lo que podría haber sucedido, pero también animada. Cuando llegó, fue recibida en un ambiente más informal que la sala de reuniones principal. Karim parecía más relajado, pero serio. Le entregó una invitación para participar en una conferencia internacional en Dubái, donde él necesitaría su ayuda como intérprete y consultora cultural. Era una oportunidad que trascendía su empleo de limpiadora, que podría cambiar su vida para siempre. Sofía sintió un nudo en la garganta, tratando de contener una mezcla de miedo y esperanza. Era el paso para salir del anonimato, pero también un salto hacia lo desconocido. En los días que precedieron al viaje, Sofía intentó prepararse lo mejor posible. Pasaba horas estudiando las costumbres árabes, la etiqueta corporativa y revisando cada detalle técnico de los semiconductores. La ansiedad se mezclaba con la responsabilidad. Por otro lado, la vida en casa continuaba marcada por el cuidado de su padre, quien empeoraba cada día. Las horas de sueño eran robadas por la necesidad de equilibrar la nueva vida que se abría y las obligaciones que permanecían. El miedo al fracaso, al juicio e incluso al rechazo persistía. Ella sabía que cualquier error en la conferencia podría arruinar no solo la negociación, sino su propia reputación recién conquistada. Aún así, había una fuerza silenciosa que la impulsaba hacia adelante, una certeza que solo quien ha superado tantas barreras puede tener. Esta era su oportunidad, quizás única, de transformar el destino. El viaje a Dubái fue un choque de realidad. Sofía, que nunca había salido de México, se vio inmersa en un mundo donde la opulencia era evidente en cada esquina, cada edificio, cada gesto. Karim la guiaba, presentándola a contactos, facilitando su integración en un ambiente que, hasta entonces, parecía inalcanzable. Ella, aún encantada, mantuvo los pies en la tierra. Sabía que no podía dejarse llevar por el glamour. Allí, su función era clara: garantizar que la voz del sheik fuera transmitida con exactitud, respeto y profundidad cultural. En las reuniones, Sofía se destacó, no solo por su fluidez impecable, sino por su habilidad para leer a los interlocutores, identificar tensiones sutiles y adaptar las traducciones para preservar la confianza entre las partes. Karim la observaba con admiración creciente, reconociendo en ella una socia indispensable y no solo una intérprete. Un lazo se estaba formando, que iba más allá de lo profesional. Durante una de las pausas en Dubái, Karim pidió que hablaran a solas. Sentados en una terraza con vista al desierto y a los rascacielos, él habló de su madre, una mexicana que había fallecido años antes, y de cuánto extrañaba las raíces que su cultura representaba. Compartió, con una vulnerabilidad rara, cómo esperaba encontrar en Sofía no solo una intérprete, sino una conexión real con aquel pasado que tanto valoraba. Sofía escuchó en silencio, sintiéndose conmovida y, al mismo tiempo, asustada por la intensidad de aquel momento. Por más que la relación entre ellos hubiera comenzado en el ámbito profesional, allí se estaba volviendo algo más complejo, una mezcla de respeto, admiración y una atracción casi palpable. Ella se preguntaba si estaría preparada para navegar esos nuevos sentimientos mientras lidiaba con la presión de las negociaciones. En los días que siguieron, Sofía se vio dividida entre lo profesional y lo personal. Karim seguía siendo un socio firme en las negociaciones, pero también empezaba a mostrar pequeños gestos de cuidado que la sorprendían. Ella, por su parte, mantenía una postura reservada, consciente de las diferencias culturales y de la disparidad social que los separaba. A pesar de ello,
No podía negar la creciente admiración que sentía por el sheik, no solo por su inteligencia y visión de negocios, sino por la humanidad que veía en las conversaciones privadas. La presión para que ella entregara resultados perfectos, sin embargo, no disminuía. Cada palabra traducida tenía peso, y cada interpretación errónea podría ser desastrosa. Ella se aferraba a su formación, a su pasión por el árabe y a la fuerza silenciosa que siempre la había impulsado a seguir, incluso cuando todo parecía conspirar contra sus sueños. Mientras tanto, las negociaciones avanzaban. Sofía sabía que aquel momento podría definir el rumbo de la empresa del sheik e impactar directamente su propia trayectoria. Ella observaba atentamente las sutilezas de las interacciones, captando lo que no se decía, traduciendo con precisión no solo palabras, sino intenciones y emociones. Una noche, después de una reunión especialmente tensa, Karim la sorprendió al preguntarle si le gustaría cenar con él para discutir no solo negocios, sino también su vida. Ella dudó, pero aceptó. La cena fue sencilla, en un restaurante discreto, pero marcó un cambio. Conversaron sobre el pasado, los sueños y los desafíos. Sofía se sinceró sobre las dificultades de mantener a su familia, el peso de la deuda médica de su padre y el sentimiento de invisibilidad que había llevado durante años. Karim escuchó atentamente, con una mirada que mezclaba compasión y respeto, dejando claro que aquella conexión no era solo profesional. Aquella conversación en la mesa del restaurante abrió una nueva puerta para Sofía. Por primera vez, sintió que alguien veía más allá de la superficie, más allá del uniforme sencillo y de la vida apretada que llevaba. Karim no veía a una limpiadora. Veía a una mujer íntegra, con sueños y dolores, con una inteligencia que durante mucho tiempo había sido subestimada. Y aún así, ella sabía que aquel momento era delicado. Venían de mundos tan distintos, y la línea entre lo profesional y lo personal necesitaba ser respetada. Pero el sentimiento creciente, casi imposible de ignorar, creaba una tensión silenciosa entre ellos. En aquel mes marcado por giros inesperados, cada instante parecía llevar un doble significado: el de la negociación que salvaba una fortuna y el de la conexión humana que podría cambiar una vida. Sofía sentía que estaba viviendo uno de esos raros capítulos en los que todo se transforma para siempre. De vuelta en México, después de semanas intensas, Sofía regresó con la cabeza llena de pensamientos y el corazón dividido. El viaje había sido un éxito, la negociación estaba prácticamente cerrada y su nombre comenzaba a ser respetado en el círculo empresarial. Pero el reencuentro con la rutina doméstica fue un shock. Su padre estaba más débil y las responsabilidades habían aumentado. Sofía se sentía cansada, pero determinada. Sabía que la oportunidad que había recibido no era solo suya, sino también de él. Cada victoria en aquel mes era un intento de garantizar un futuro mejor para ambos. En el silencio del apartamento, mientras cuidaba a su padre dormido, se permitía pensar en los próximos pasos. El mundo parecía más grande y más accesible, pero el precio de la conquista era alto. La invisibilidad de la limpiadora quedaba atrás, reemplazada por un desafío constante: ser vista, escuchada y respetada. En una mañana gris, Sofía recibió un correo electrónico que cambió el rumbo de las cosas. Karim la invitaba a unirse oficialmente a su equipo como traductora y consultora cultural. La propuesta, formal y directa, reconocía su talento y ofrecía estabilidad financiera, algo que ella no experimentaba desde hacía años. La noticia trajo una mezcla de alivio y aprensión. La estabilidad tan soñada estaba finalmente a su alcance, pero también significaba dejar atrás lo que conocía, la seguridad de lo familiar, por dolorosa que fuera.
También existía el temor al juicio ajeno, a las expectativas y a la presión de tener que demostrar su valía constantemente. Sin embargo, en aquel momento, todo eso parecía pequeño ante la oportunidad de cambiar su destino. Ella respondió afirmativamente, aún sin estar segura de lo que le deparaba el futuro, pero con la esperanza renovada de que, por fin, podría vivir de acuerdo con su verdadero potencial. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. La adaptación al nuevo rol en el ambiente de negocios no fue fácil. Algunos colegas aún la miraban con escepticismo. Otros intentaban subestimarla. Sofía enfrentaba desafíos diarios, desde reuniones exhaustivas hasta la necesidad de estar siempre actualizada en múltiples idiomas y culturas. El peso de la responsabilidad era grande, pero con cada pequeña conquista su confianza crecía. Lo más difícil, quizás, era equilibrar esta nueva vida con el cuidado constante de su padre, cuyas condiciones de salud oscilaban. La culpa y la preocupación la acompañaban, pero ella aprendió a administrar su tiempo y emociones con una fuerza que sorprendía incluso a sí misma. El diploma en la pared, antes solo un símbolo olvidado, ahora representaba un camino reabierto y prometedor. Sofía sentía que su mes clave se acercaba a su punto culminante. Un día, durante una reunión decisiva, un problema técnico inesperado amenazó con paralizar toda la negociación. La tecnología del sistema de traducción simultánea falló, causando confusión y retrasos. Mientras todos entraban en pánico, Sofía tomó la iniciativa de sugerir la reanudación de las traducciones de forma manual, explicando que podría garantizar la precisión y fluidez necesarias. Karim accedió de inmediato, confiando plenamente en ella. Ella tomó el control de la situación, traduciendo con una calma sorprendente, transmitiendo no solo las palabras, sino la intención y la emoción del sheik. El ambiente se calmó, y la reunión prosiguió sin mayores interrupciones. Este episodio marcó no solo su competencia técnica, sino también la creciente confianza que Karim depositaba en ella. Sofía sintió por primera vez que no era solo una intérprete, sino una pieza fundamental en la construcción de aquel futuro. A pesar del éxito, Sofía aún enfrentaba dudas internas. Por la noche, cuando el silencio dominaba el apartamento y su padre dormía, ella se preguntaba si realmente merecía todo aquello. La sensación de ser una impostora la perseguía. Pensaba en las noches en vela, en los años de lucha silenciosa, y se preguntaba si aquel giro repentino no sería pasajero. Pero entonces recordaba las miradas de reconocimiento, las palabras de Karim, las pequeñas victorias diarias. Sabía que la transformación no venía solo del reconocimiento externo, sino del cambio dentro de sí misma. Poco a poco comenzó a aceptar que su valor era real, que sus elecciones la habían llevado hasta allí y que el miedo no podía ser mayor que el deseo de seguir adelante. Era un proceso lento, pero vital para su superación. El tiempo pasó rápido y pronto llegó el día de la firma oficial del contrato. La ceremonia estuvo marcada por una pompa y formalidades que contrastaban con la sencillez de Sofía, aún vestida con el uniforme que la había acompañado al inicio de aquel viaje. Karim, al percibir esto, le pidió que se cambiara a una vestimenta más adecuada, un gesto silencioso de reconocimiento y respeto. Ella dudó, pero aceptó. En aquel momento ya no era la limpiadora invisible, sino una mujer que había conquistado su espacio con mérito y coraje. Cuando el sheik la presentó formalmente en la mesa como su traductora oficial, todos los presentes la miraron con un nuevo tipo de respeto, aquel que proviene de la admiración sincera. Sofía sintió que cada dificultad, cada sacrificio había valido la pena. El contrato sellaba no solo un negocio, sino un giro definitivo en su vida.
Después de la ceremonia, hubo un cóctel de celebración. Sofía, aunque un poco tímida, conversaba con ejecutivos, empresarios y consultores. Ya no era invisible, sino parte activa de un mundo que antes parecía inalcanzable. Karim estaba a su lado, atento, pero respetando su espacio. En medio de aquel escenario sofisticado, encontró fuerzas para soñar de nuevo. Pensó en su padre, en el modesto apartamento, en las dificultades financieras que habían enfrentado, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro era una posibilidad real, no una esperanza distante. Aquella noche no borraría las cicatrices del pasado, pero era una prueba viva de que la superación era posible. Y Sofía sabía que aquella conquista sería solo el comienzo de un viaje más grande. En los días siguientes, la rutina de Sofía cambió drásticamente, pero los desafíos continuaban. Se vio ante un universo donde la presión por corresponder a las expectativas era constante y agotadora. Aunque había conquistado su lugar, sentía la necesidad de demostrar su valía en cada instante, enfrentando el prejuicio silencioso de algunos colegas que no aceptaban su ascenso repentino. Al mismo tiempo, lidiaba con la fragilidad de su padre, cuyos tratamientos continuaban, y con la sensación de culpa por dedicarle menos tiempo. Era un equilibrio delicado entre el nuevo mundo que se abría y la responsabilidad familiar que pesaba. Sofía aprendía a ser fuerte sin perder la sensibilidad, a imponerse sin perder la humildad. Cada día era una batalla, pero también una confirmación de que estaba en el camino correcto, dando voz a su historia y talento. La presión del ambiente corporativo la llevó a desarrollar habilidades que iban más allá de la traducción. Sofía comenzó a estudiar negociaciones, prácticas interculturales y estrategias empresariales, buscando entender el contexto más amplio en el que actuaba. Esta dedicación aumentó su respeto entre los ejecutivos, quienes comenzaron a consultarla no solo como intérprete, sino como consejera confiable. Al mismo tiempo, mantenía un contacto diario con Karim, cuya admiración por ella crecía no solo por su competencia, sino por su integridad y valentía. Las conversaciones entre ellos, antes formales y profesionales, adquirieron matices personales, construyendo una conexión que superaba las diferencias culturales y sociales. Para Sofía, esa relación representaba una nueva posibilidad, un mundo donde podía ser vista y valorada en su totalidad. Aún así, sabía que necesitaba mantener los pies en la tierra para seguir avanzando. Con el paso de las semanas, el vínculo entre Sofía y Karim se profundizaba, pero ambos sabían de la complejidad de la situación. Karim, habituado a un mundo de poder y tradiciones rígidas, lidiaba con sentimientos que traspasaban la mera admiración profesional. Sofía, por su parte, intentaba equilibrar el deseo creciente por él con la dura realidad que vivía. La distancia cultural y social era inmensa, pero no imposible. Encontraban en los momentos robados, conversaciones discretas y miradas atentas, una forma silenciosa de conexión. Aún así, la joven traductora recordaba constantemente su origen humilde y las responsabilidades familiares que nunca podían ser ignoradas. Esta dualidad hacía que la relación estuviera llena de matices, mezclando esperanza, miedo y una sensación constante de que todo podría cambiar en cualquier instante, para bien o para mal. Durante una visita sorpresa al apartamento de Sofía, Karim fue testigo de primera mano de la realidad que ella enfrentaba. El ambiente modesto, los delicados cuidados a su padre enfermo, la ausencia de lujo y confort, todo aquello contrastaba fuertemente con la imagen pública del multimillonario. Sin embargo, en medio de la simplicidad, había una fuerza que lo impresionó profundamente. La valentía silenciosa de Sofía, que no permitía que las dificultades la definieran. Él percibió que allí había más que una socia de negocios,
Había una mujer resiliente cuya historia merecía ser respetada y valorada. La visita estrechó aún más el lazo entre ellos, pero también sacó a la luz los desafíos sociales que tendrían que enfrentar si decidían seguir juntos. Karim sabía que, además de las negociaciones, aquella era una batalla personal para ambos. El regreso a la vida cotidiana trajo una mezcla de emociones para Sofía. Aquel encuentro con Karim en su apartamento reforzó lo que ella ya sabía. Su vida estaba cambiando de manera irrevocable. Pero también trajo dudas profundas sobre hasta dónde estaría dispuesta a llegar para encajar en un mundo tan diferente al suyo. La sensación de ser arrastrada a dos universos opuestos, el lujo y la vida sencilla, era un peso constante en sus hombros. Por la noche, cuando las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, reflexionaba sobre las decisiones que tenía por delante. La superación que la había llevado hasta allí no significaba el fin de las dificultades, solo el comienzo de una nueva etapa, llena de desafíos que pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también su coraje y autenticidad. Con el avance del mes, las negociaciones comenzaron a entrar en su fase final. Las tensiones aumentaban y las presiones se intensificaban, tanto para Karim como para Sofía. La joven traductora, ahora más experimentada, asumía no solo la tarea de traducir, sino de aconsejar, indicando matices culturales y ayudando a evitar malentendidos que podrían costar millones. El respeto de los ejecutivos aumentaba cada día, pero también crecían las miradas críticas y los intentos de socavar su autoridad. Ella enfrentaba todo con determinación, sabiendo que su voz era fundamental para el éxito de la empresa. En aquel momento, Sofía ya no era la joven insegura que barría los pasillos del edificio Diamante. Era una mujer que había conquistado su espacio y estaba dispuesta a defenderlo a toda costa. En uno de los momentos más tensos de aquella recta final, uno de los ejecutivos mexicanos intentó, de forma sutil, cuestionar la autoridad de Sofía ante los demás participantes. Insinuó que una traductora tan joven y con un pasado modesto quizás no estuviera preparada para tamaña responsabilidad. El silencio se apoderó de la sala, pesado e incómodo. Sofía sintió el peso de la mirada de todos, incluida la de Karim, que la observaba con una mezcla de sorpresa y protección. Respiró hondo. Sintió el corazón acelerado, pero respondió con firmeza, explicando con claridad y seguridad los detalles que estaban siendo discutidos, corrigiendo con precisión una interpretación errónea que el ejecutivo había hecho. La sala se llenó de un respeto silencioso, y el hombre que había dudado de su capacidad retrocedió, comprendiendo que subestimarla había sido un error. Aquel episodio consolidó su posición de una vez por todas. Después de ese episodio, la postura de los ejecutivos cambió. Muchos comenzaron a consultarla directamente, reconociendo no solo su competencia lingüística, sino también su conocimiento cultural y empresarial. Sofía se sentía fortalecida, pero también consciente de las responsabilidades que su papel conllevaba. Karim continuaba a su lado, no solo como jefe, sino como un aliado firme y respetuoso. En conversaciones privadas, él la animaba a mantener su autenticidad, recordándole que su origen e historia eran parte esencial de lo que la hacía única. Este apoyo era vital, pues el camino aún tenía muchos obstáculos, tanto en la esfera profesional como personal. Sofía sabía que la superación que vivía no era solo sobre el éxito, sino sobre permanecer fiel a sí misma ante todas las presiones. Con la proximidad del cierre oficial del contrato, la tensión aumentaba visiblemente. Sofía pasaba horas revisando documentos, participando en reuniones y auxiliando en las estrategias de comunicación entre las partes. Cada día sentía más el peso de la responsabilidad, pero también la satisfacción de estar marcando la diferencia.
La joven traductora no solo transmitía palabras, sino que traducía sentimientos, intenciones e incluso los silencios que decían mucho. Su creciente experiencia le hacía percibir que su función iba mucho más allá de lo que imaginaba al principio. Era un puente vital entre culturas, personas y negocios. Por más cansada que estuviera, sentía que estaba viviendo un momento único, que definiría no solo el futuro de la negociación, sino su propio destino. El viaje que comenzó como limpiadora invisible, ahora la convertía en protagonista de una historia improbable. En medio de esta creciente presión, Sofía recibió una noticia preocupante sobre el estado de salud de su padre. La información la conmovió profundamente, trayendo a la luz la vulnerabilidad que intentaba ocultar en medio del trabajo. Durante una reunión, mientras traducían cláusulas complejas, sintió un nudo en el estómago y su mente se dispersó. Karim lo percibió de inmediato y después de la sesión sugirió que se tomara un tiempo para atender lo más importante. Ella se negó, sintiendo que no podía abandonar su responsabilidad en aquel momento crucial. Sin embargo, aquella conversación fue un doloroso recordatorio de que, a pesar de los logros, las dificultades personales seguían presentes. Sofía necesitaría encontrar un delicado equilibrio entre la superación profesional y los cuidados familiares, que nunca podrían dejarse de lado. A pesar del miedo y la preocupación, Sofía se mantuvo firme en su rutina, dividiéndose entre el cuidado de su padre y los desafíos del trabajo. Las noches eran cortas y los días intensos, pero encontraba fuerzas en pequeñas victorias, como la débil sonrisa de su padre después de una buena medicación o un elogio inesperado de Karim. Cada momento mostraba el peso de la responsabilidad que llevaba, pero también la resiliencia que la hacía seguir adelante. La vida parecía un hilo tenue entre lo posible y lo improbable, y ella sabía que cualquier desequilibrio podría costar caro. La limpiadora invisible, que un día fue ahora, no era solo una traductora, sino una mujer que enfrentaba con valentía la dura realidad de sus elecciones, y que, incluso en las sombras, comenzaba a brillar con una luz propia, aunque tímida. En Mindonsinta, la penumbra de aquel modesto apartamento, mientras cuidaba a su padre dormido, Sofía reflexionaba sobre el camino que la había llevado hasta allí. Pensaba en todas las puertas que se cerraron por falta de oportunidades, en cada sacrificio silencioso que había hecho para mantener unida a su familia. Era una mezcla de gratitud y tristeza, un recuerdo constante de que la superación no borra las cicatrices, solo las convierte en parte de la historia. La sensación de invisibilidad que la marcó durante años comenzaba a disiparse, reemplazada por la percepción de que, incluso en los lugares más inesperados, la fuerza puede florecer. Ella sabía que el mes clave estaba llegando a su fin, pero que los efectos de aquel giro resonarían para siempre en su vida. Era una transformación profunda, construida con sudor, lágrimas y una determinación inquebrantable. En la oficina, Karim anunció una reunión final para sellar los detalles del acuerdo que había sido cuidadosamente tejido a lo largo del mes. Sofía fue convocada para traducir nuevamente y esta vez sintió una mezcla de nerviosismo y orgullo. Ya no era la joven insegura que apenas podía imponerse ante los ejecutivos. Ahora manejaba la situación con firmeza, usando su voz para asegurar que ninguna matiz se perdiera en la negociación. Las miradas atentas y respetuosas la acompañaban, y ella sabía que ese momento era crucial, no solo para el negocio, sino para su propio camino de superación. Cada palabra traducida representaba una victoria silenciosa, un paso más hacia la construcción de una nueva identidad, la de una mujer que se negaba a ser invisible. Cuando el contrato fue finalmente firmado, una ola de alivio y satisfacción inundó el ambiente. Después de la firma,
Karim sorprendió a Sofía al invitarla a una conversación privada. Quería reconocer públicamente su contribución, pero sabía que el impacto sería mayor si se hacía a solas. En aquel momento, no solo habló de la competencia de ella, sino del coraje que demostró en un ambiente hostil y lleno de prejuicios. Sofía escuchó en silencio, emocionada, consciente de que aquellas palabras eran más que elogios. Eran una validación que ella buscaba desde hacía años, no solo profesionalmente, sino personalmente. Karim sugirió que, a partir de ese momento, ella podría asumir nuevos desafíos, no solo como traductora, sino como consultora estratégica. Era el inicio de un nuevo capítulo, con mayores responsabilidades y un merecido reconocimiento. Para Sofía, aquel reconocimiento representaba el fin de un ciclo difícil y el comienzo de una trayectoria prometedora. La noticia del nuevo rol de Sofía se extendió rápidamente por el edificio Diamante. Algunos colegas, antes escépticos, comenzaron a mostrar interés en su trayectoria y habilidades. Ella, por su parte, mantuvo la humildad, sabiendo que cada logro venía con un alto precio. El equilibrio entre el nuevo cargo, las responsabilidades familiares y su propia salud emocional era un desafío diario. Karim continuaba siendo un apoyo importante, no solo como jefe, sino como alguien que comprendía las complejidades de su vida. Mantenían una relación profesional sólida, con matices que sugerían algo más, aunque ambos mantenían reservas ante la diferencia social y cultural que los separaba. Sofía aprendía a navegar estos territorios con cuidado, valorando cada paso que daba, consciente de que su vida ya no sería la misma. Con el paso de los días, Sofía sintió una transformación interna. Aquella, joven insegura y sofocada por la invisibilidad, comenzaba a convertirse en una mujer confiada, capaz de enfrentar adversidades con coraje y determinación. El reconocimiento profesional era importante, pero aún más significativo era el despertar de una autoestima que ella creyó haber perdido para siempre. En conversaciones con Karim compartía sus dudas y logros, encontrando en él un aliado y una fuente de inspiración. A pesar de los desafíos, el vínculo entre ellos se fortalecía, basado en el respeto mutuo y la admiración. Para Sofía, aquel mes clave no solo representaba un giro en su carrera, sino un redescubrimiento de sí misma, un paso decisivo para reconstruir una vida con propósito y esperanza. Durante una reunión estratégica, Sofía percibió que su influencia traspasaba la traducción. Ella empezó a sugerir enfoques que consideraban los matices culturales de ambas partes, evitando malentendidos que podrían comprometer los negocios. La confianza que Karim depositaba en ella aumentaba y se convirtió en un puente fundamental entre los mundos árabe y mexicano. Esta posición trajo nuevos desafíos, como lidiar con críticas veladas y resistencias internas, pero también abrió puertas para que fuera reconocida como una profesional completa. No solo una intérprete, Sofía sabía que necesitaba mantener el equilibrio entre humildad y firmeza para seguir avanzando. Cada paso era conquistado con esfuerzo y dedicación, pero también con la certeza de que su voz finalmente había encontrado espacio para ser escuchada. Sin embargo, la vida personal seguía exigiéndole mucho. El estado de salud de su padre empeoraba, y Sofía necesitaba conciliar largas jornadas de trabajo con visitas constantes al hospital. La culpa por no poder estar siempre a su lado era un peso que la acompañaba diariamente. Karim, consciente de esta situación, se mostró más que un jefe, ofreciendo apoyo y comprensión sin invadir su privacidad. En una de esas conversaciones, le sugirió que considerara apoyo profesional para cuidar a su padre, entendiendo las limitaciones que ella enfrentaba. Sofía, a pesar de estar agradecida, sentía que aún no podía renunciar a la responsabilidad directa.
Esta dualidad entre el éxito profesional y los desafíos personales era una prueba constante de su resiliencia y determinación. Mientras tanto, en la oficina, la presencia de Sofía comenzaba a transformar la dinámica de las negociaciones. Se destacaba no solo por su competencia, sino por su capacidad para humanizar las discusiones, recordándoles a todos que detrás de los números y contratos había personas con historias y culturas diferentes. Su habilidad para traducir no solo palabras, sino intenciones y sentimientos, se volvió esencial para evitar conflictos y construir confianza entre las partes. Esto provocaba admiración, pero también celos y resistencia por parte de algunos colegas que no estaban acostumbrados a ver a una mujer en una posición destacada. Sofía enfrentaba estas tensiones con paciencia y enfoque, aprendiendo a usar la diplomacia y la firmeza para protegerse y asegurar su espacio. Cada victoria era un paso en la dirección de la transformación que buscaba para su vida y carrera. En medio de esta batalla diaria, Sofía encontró en la amistad de algunos colegas una red de apoyo inesperada. Personas que, a pesar de las diferencias, valoraban su competencia y humanidad. Esas relaciones le dieron fuerza para enfrentar los días más difíciles, principalmente cuando las dudas e inseguridades amenazaban con volver. Karim, por su parte, seguía siendo una figura constante, ofreciendo aliento sin invadir su independencia. La mezcla de apoyo profesional y personal creaba un ambiente donde Sofía podía crecer, aunque el camino aún estuviera lleno de obstáculos. Ella sabía que la superación no era un destino final, sino un proceso continuo, y que aquella etapa, marcada por logros y desafíos, sería un capítulo inolvidable en su historia. Con el paso del tiempo, Sofía percibió que su rol en el proyecto no era solo técnico, sino estratégico. Ella empezó a contribuir con ideas que tomaban en cuenta la sensibilidad cultural y los intereses de todas las partes involucradas, evitando ruidos y malentendidos que podrían comprometer el negocio. Esta postura fue fundamental para garantizar que el acuerdo siguiera adelante, incluso ante obstáculos inesperados. Karim, impresionado, comenzó a delegarle mayores responsabilidades, reconociendo su visión y capacidad de liderazgo. Esta evolución fue un hito para Sofía, quien veía en cada desafío una oportunidad de crecimiento, aunque los días fueran agotadores y las dudas personales aún la acompañaran. Ella aprendía que la superación se construía con pequeños pasos firmes, con coraje y persistencia. Al mismo tiempo, la vida personal seguía siendo un desafío. El padre de Sofía presentaba fluctuaciones en su salud que exigían cuidados constantes, y la joven sentía la presión de estar dividida entre el trabajo intenso y la familia. En momentos de cansancio extremo, se preguntaba si conseguiría mantener aquel equilibrio sin perderse a sí misma. Sin embargo, el recuerdo de los sacrificios que hizo para llegar hasta allí y la esperanza de un futuro mejor la impulsaban a seguir adelante. Karim ofreció ayuda más práctica, sugiriendo soluciones para que ella pudiera dedicarse a su padre sin comprometer el trabajo, pero respetó su deseo de mantener el control de la situación. Esa confianza fue fundamental para que Sofía encontrara fuerzas para continuar, incluso ante la fragilidad que sentía por dentro. Un día, durante una importante presentación para inversores internacionales, el intérprete oficial contratado faltó a última hora, y el pánico se apoderó del equipo. Sin alternativas, Karim se volvió hacia Sofía, quien aceptó el desafío con una mezcla de nerviosismo y determinación. En medio de la presión, tradujo con claridad, precisión y un dominio impresionante de los detalles culturales, conquistando no solo la atención de los inversores, sino también su respeto,
Su intervención resultó esencial para evitar un colapso en la reunión y garantizar el interés de los socios. Aquella situación inesperada marcó un punto de inflexión, demostrando a todos que la joven traductora era indispensable y consolidando aún más su posición destacada en el equipo. Sofía sintió que finalmente estaba cosechando los frutos de tanta dedicación. Sin embargo, el impacto de aquel día trajo a la luz sentimientos conflictivos. La responsabilidad y la exposición aumentaron, y con ellas la exigencia interna de no cometer ningún error. Sofía sintió el peso de la mirada del otro como nunca antes, y a veces la inseguridad intentó infiltrarse nuevamente en su mente. Pero al mirar hacia atrás y recordar la trayectoria que la llevó hasta allí, las noches en vela, las renuncias, las dudas, encontró fuerza para seguir adelante. Karim percibió esta lucha silenciosa y continuó apoyándola, valorando no solo su trabajo, sino su humanidad. Para Sofía, aquella experiencia demostró que la superación no era un camino lineal, sino lleno de altibajos, y que lo importante era seguir caminando con coraje y autenticidad. En una tarde tranquila en la oficina, Sofía recibió una llamada del hospital. El estado de su padre había empeorado y necesitaba estar a su lado de inmediato. La noticia interrumpió su día con una mezcla de miedo y urgencia. Sin pensarlo dos veces, organizó su salida y partió hacia el hospital, dejando atrás la intensa rutina y los papeles que la consumían. En la silenciosa habitación tomó la mano de su padre y sintió una mezcla de fragilidad y fuerza. Allí, en ese momento, percibió que su superación no era solo profesional, era la capacidad de estar presente, incluso cuando todo parecía desmoronarse. La vida mostraba sus fragilidades, pero también la resiliencia que habitaba dentro de ella. Sofía sabía que, independientemente de los desafíos, continuaría luchando para mantener el equilibrio entre los mundos que ahora tenía que vivir. Durante los días siguientes, entre consultas médicas y largas horas al lado de su padre, Sofía sintió el cansancio pesar, pero encontró consuelo en el apoyo de Karim y de sus colegas de trabajo que se movilizaron para ayudarla. Esta red de apoyo la sorprendió, demostrando que la confianza conquistada era genuina y no solo profesional. En medio de la fragilidad, encontró un espacio para ser cuidada y fortalecida. Esta experiencia reforzó en ella la idea de que la superación no es un esfuerzo solitario, sino muchas veces una construcción colectiva hecha de pequeñas ayudas y solidaridad. Aquel mes clave se transformaba, así, no solo en un periodo de logros, sino también en una lección de humanidad y conexión verdadera. Con la salud de su padre estabilizada, Sofía regresó al trabajo con un renovado sentido de propósito. La experiencia vivida reforzaba la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada logro. La joven traductora, ahora más madura, enfrentaba los desafíos con una serenidad que no poseía antes. El ambiente en el edificio Diamante parecía menos intimidante y la confianza que emanaba de su postura transformaba la percepción de todos a su alrededor. Karim, atento a esta evolución, continuaba estimulándola a buscar nuevos horizontes, mostrando que el camino de la superación era constante, lleno de altibajos, pero también repleto de oportunidades para quien estuviera dispuesto a luchar. Sofía sabía que aquella era solo una etapa, pero una etapa fundamental para su crecimiento personal y profesional. A medida que el mes llegaba a su fin, las negociaciones finalmente concluyeron con éxito. El contrato, que parecía distante al comienzo de aquel viaje, se hizo realidad gracias al esfuerzo colectivo, con Sofía desempeñando un papel central. La sensación de misión cumplida llenó el ambiente de una energía positiva y de un sentimiento de realización. Para Sofía, más que un acuerdo comercial,
Aquella victoria representaba el reconocimiento de su capacidad para superar obstáculos y transformar dificultades en oportunidades. Ella sintió que, finalmente, su vida comenzaba a alinearse con sus sueños y talentos, dejando atrás el pasado de invisibilidad y limitaciones. El mes clave llegaba a su fin, pero el impacto de aquella transformación permanecería para siempre. Después del cierre del contrato, la rutina de Sofía cambió, pero la responsabilidad aumentó. Empezó a ser vista como una referencia no solo en traducción, sino en gestión cultural y comunicación intercultural. Su rol evolucionó a consultora, y con ello llegaron nuevas demandas y presiones. La joven traductora sabía que necesitaba estar siempre atenta, actualizando sus conocimientos y manteniéndose firme ante las críticas y desafíos. Karim seguía siendo su mayor apoyo, animándola a creer en sí misma y a expandir sus horizontes. A pesar del éxito, Sofía mantenía los pies en la tierra, recordando que el camino de la superación era continuo y que cada logro exigía esfuerzo y dedicación constantes. Sin embargo, los días más tranquilos eran raros. Las exigencias en el trabajo y las preocupaciones familiares formaban una combinación pesada que ponía a prueba su resistencia física y emocional. Muchas noches llegaba a casa exhausta, pero aún necesitaba cuidar a su padre y las tareas domésticas. Este ritmo intenso generaba momentos de duda y cansancio profundo, pero también fortalecía su determinación. Sofía aprendía a manejar sus límites y a reconocer cuándo era necesario pedir ayuda, un paso difícil para alguien acostumbrada a cargar el peso sola. Poco a poco, comprendía que la verdadera superación incluía aceptar la vulnerabilidad y confiar en las personas que la rodeaban. Durante una conferencia internacional, Sofía tuvo la oportunidad de presentar un trabajo sobre la importancia de la comunicación intercultural en negociaciones globales. La experiencia fue desafiante, pero también liberadora. Ella sintió que finalmente podía compartir su conocimiento y vivencias con un público amplio, dejando de ser solo la traductora invisible para convertirse en una voz activa y respetada. Las preguntas y elogios que recibió reforzaron su autoestima y abrieron puertas para futuras oportunidades. Sofía percibió que su historia de superación no era solo personal, sino también inspiradora para otros que enfrentaban barreras similares. Aquella conferencia fue un hito, confirmando que su trayectoria estaba cambiando no solo su vida, sino también impactando positivamente el ambiente a su alrededor. Mientras la vida profesional tomaba nuevos rumbos, las cuestiones familiares seguían ocupando su corazón. Su padre, aunque estable, aún necesitaba cuidados y apoyo constantes. Sofía sentía la presión de equilibrar las demandas, pero también la gratitud por poder estar presente y marcar la diferencia en su vida. Este delicado equilibrio exigía mucha disciplina y fuerza emocional, pero también mostraba cuánto había crecido. La joven traductora comprendía que la superación no era un momento aislado, sino una construcción diaria que incluía victorias y pérdidas, alegrías y desafíos. Estaba dispuesta a continuar ese camino, llevando consigo las cicatrices que la hacían más fuerte y humana. En la oficina, la presencia de Sofía se volvió indispensable no solo durante las negociaciones, sino también en la mediación de conflictos culturales que surgían entre los socios. Su capacidad para entender matices, respetar tradiciones y comunicar de forma clara y sensible la convirtió en una pieza clave para el éxito de las operaciones. La confianza depositada en ella crecía, y con ella el peso de la responsabilidad. Sofía enfrentaba esta realidad con equilibrio, sabiendo que cada desafío era una oportunidad para reafirmar su capacidad y ampliar sus horizontes.
Su historia comenzó a inspirar a colegas e incluso a competidores, quienes veían en ella un ejemplo de superación real y concreta. Incluso con todas las presiones, ella mantenía los pies en la tierra, valorando el aprendizaje constante y la importancia de permanecer fiel a sus raíces. Fuera del ámbito profesional, la relación con Karim evolucionaba con delicadeza. Encontraban momentos para conversar sobre sueños, desafíos y la complejidad de las vidas que llevaban. Karim, a pesar de las diferencias culturales y sociales, mostraba un profundo respeto por la historia de Sofía, admirando su fuerza y autenticidad. Para ella, esas conversaciones eran un refugio, un espacio donde podía ser ella misma sin máscaras ni juicios. Esta conexión silenciosa les daba a ambos una esperanza de que, a pesar de las barreras, era posible construir algo verdadero y significativo. Sofía sabía que el camino no sería fácil, pero sentía que aquella relación representaba una nueva posibilidad, una oportunidad de escribir un capítulo diferente en su historia, donde ella finalmente podría ser vista y valorada en su totalidad. Sin embargo, la presión por cumplir las expectativas aumentaba cada día. Sofía sentía el peso de las responsabilidades profesionales y personales, a menudo despertándose en mitad de la noche con preocupaciones que no la dejaban descansar. La autoexigencia de no fallar ante Karim, los ejecutivos y, principalmente, ante sí misma, era constante e intensa. En medio de esta vorágine, encontraba refugio en los pequeños logros diarios, como la aprobación de una traducción compleja o el reconocimiento silencioso de un colega. Estas victorias, aunque discretas, alimentaban su determinación. Ella sabía que la verdadera superación no se marcaba por grandes gestos, sino por una suma de pequeños pasos firmes, dados con coraje y perseverancia. A pesar del miedo, seguía adelante, decidida a no dejar que las dificultades la definieran. Al mismo tiempo, las conversaciones con Karim se hacían más profundas, y la confianza mutua crecía. Compartían dudas, miedos y sueños, encontrando en la otra persona un inesperado puerto seguro. Karim revelaba sus propias vulnerabilidades, y Sofía sentía que aquella conexión iba más allá de lo profesional, construyendo un lazo de respeto y afecto que desafiaba las barreras culturales y sociales que los separaban. Para ambos, aquella relación era un terreno delicado, lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Sofía, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confiar plenamente en alguien, sin necesidad de ocultar sus debilidades o de protegerse tras fachadas. Este sentimiento le daba fuerza para continuar su camino, sabiendo que no estaba sola. En la oficina, la notoriedad de Sofía crecía, y con ello surgían nuevos desafíos. Pasó a participar en reuniones estratégicas de alto nivel, donde su opinión era valorada, pero también sometida a críticas rigurosas. Aprender a lidiar con esta presión fue un proceso difícil, que exigió madurez y autoconfianza. En medio de este torbellino, mantuvo su compromiso con la honestidad y la claridad, evitando perderse en juegos políticos o en intereses que no coincidían con sus valores. Esta postura firme la consolidó como una profesional respetada, aunque no todos la aceptaran de inmediato. Sofía descubrió que la superación no se trataba solo de vencer, sino de permanecer íntegra y verdadera, incluso cuando eso significaba enfrentar resistencias. Por otro lado, el vínculo con Karim se hizo más sólido, pero también más complejo. La convivencia reveló diferencias profundas que exigían paciencia, diálogo y comprensión. Necesitaban encontrar un equilibrio entre sus mundos distintos, respetando las historias y limitaciones del otro. Para Sofía, esta era una nueva experiencia
que la desafiaba a crecer emocionalmente y a abrirse a posibilidades que antes parecían inalcanzables. Karim, por su parte, veía en ella no solo una socia profesional, sino alguien que despertaba sentimientos que él rara vez permitía sentir. Este encuentro entre dos realidades tan diferentes creaba una tensión constante, pero también una esperanza silenciosa de que era posible construir algo verdadero y duradero, a pesar de las dificultades. El mes clave estaba llegando a su fin, y con ello la sensación de que algo profundo había cambiado para siempre en la vida de Sofía. Ya no era la joven invisible que barría los pasillos del edificio Diamante. Ahora llevaba consigo una nueva identidad, forjada en la lucha diaria y en las pequeñas victorias que componían su trayectoria. La superación que había conquistado no borraba las dificultades del pasado, pero la hacía más fuerte y consciente de su valor. En sus pensamientos había una mezcla de gratitud y determinación. Gratitud por las oportunidades que surgieron incluso en las condiciones más difíciles, y determinación para seguir su camino, sin olvidar de dónde venía. Aquella transformación, aunque reciente, ya se reflejaba en cada aspecto de su vida. En un encuentro reservado con Karim, Sofía compartió sus reflexiones sobre el mes transcurrido. Él escuchó atentamente, reconociendo el peso de las batallas que ella había enfrentado. La conversación fue un momento de sinceridad y conexión profunda, donde ambos entendieron que aquella experiencia no era solo una negociación de negocios, sino un giro personal para los dos. Karim habló sobre sus propias luchas, la presión de llevar expectativas familiares y culturales, y la necesidad de encontrar a alguien que comprendiera sus raíces y sus sueños. Sofía sintió que aquella conversación fortalecía aún más el vínculo entre ellos, abriendo espacio para un futuro incierto, pero lleno de posibilidades genuinas. Era el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. En las semanas que siguieron, Sofía sintió la diferencia en su rutina y en su perspectiva de vida. El reconocimiento profesional trajo oportunidades inesperadas, pero también el desafío de mantener el equilibrio emocional y la humildad que siempre la caracterizaron. Ella entendió que la superación no era un punto final, sino un camino continuo que exigía resiliencia y autoaceptación. Sofía comenzaba a prepararse para nuevos desafíos, consciente de que su pasado, sus raíces y sus experiencias dolorosas eran parte esencial de la mujer en la que se había convertido. El edificio Diamante, antes un símbolo de su invisibilidad, ahora representaba una conquista silenciosa, construida con esfuerzo y valentía. El futuro aún era incierto, pero ella sentía que estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. La relación con Karim también adquirió una nueva dimensión, marcada por un profundo respeto mutuo y una creciente admiración. A pesar de las diferencias sociales y culturales, encontraron puntos en común que los unían, construyendo una conexión basada en la confianza y la autenticidad. Para Sofía, esta relación representaba no solo una posibilidad afectiva, sino también un reconocimiento de su identidad y valor. Karim veía en ella una fuerza que iba más allá de lo profesional, una mujer capaz de desafiar las expectativas y romper barreras. Esta conexión silenciosa se convirtió en un pilar importante para ambos, ofreciendo apoyo e inspiración para continuar sus caminos personales. Aquel mes clave había dejado una huella imborrable, abriendo caminos que antes parecían imposibles. Con la cercanía del final del mes, Sofía sentía una mezcla de orgullo y nostalgia. Orgullo por los logros que, aunque silenciosos para muchos, tenían un significado inmenso para ella. Nostalgia del tiempo en que todo aún parecía más sencillo, a pesar del dolor y la lucha.
La joven traductora sabía que aquella fase transformadora había cambiado su visión del mundo y de sí misma para siempre. Las cicatrices emocionales permanecían, pero ahora funcionaban como recuerdos que la fortalecían en lugar de asustarla. Reflexionaba sobre lo que había aprendido, la importancia de confiar en sí misma, de aceptar ayuda y de valorar cada pequeño paso en la trayectoria de la vida. Aquel viaje, a pesar de ser difícil, le había dado un regalo valioso, la certeza de que era capaz de reinventarse y crecer incluso en la adversidad. En una última reunión en el edificio Diamante, Sofía fue formalmente reconocida por el Consejo como parte integrante del equipo estratégico de la empresa. Las palabras pronunciadas en ese momento no solo validaron su competencia técnica, sino que también reconocieron su fuerza, integridad y capacidad para inspirar cambios. Los aplausos fueron sinceros y vinieron de personas que al principio apenas notaban su presencia. Karim estaba allí, orgulloso y emocionado, presenciando la transformación de aquella mujer que comenzó como una limpiadora invisible y ahora brillaba con mérito propio. Sofía, mirando a todos, sintió una emoción profunda, consciente de que aquel era un capítulo más, no el fin de la historia. Con una sonrisa discreta, se preparaba para lo que vendría, llevando consigo la fuerza de la superación y el deseo de seguir luchando por su lugar en el mundo. En los días siguientes al reconocimiento, Sofía sintió que su mundo se había expandido de maneras que antes parecían imposibles. Aquel momento simbólico era la prueba concreta de que su trayectoria, marcada por sacrificios y dolores, se había transformado en una historia de superación real e inspiradora. Ella sabía que el camino aún tendría dificultades, pero ahora llevaba consigo la confianza necesaria para enfrentarlas. La invisibilidad que la acompañó durante tanto tiempo había sido quebrada, y en su lugar florecía una mujer que, aún cargando las cicatrices del pasado, estaba lista para construir un futuro con dignidad, propósito y esperanza. La jornada de Sofía no terminaba allí. Solo entraba en una nueva fase, más segura y prometedora. En la quietud de su apartamento, mientras contemplaba la ciudad que la había visto transformarse, Sofía sentía el peso y la belleza de aquel mes marcante. Cada desafío, cada lágrima, cada victoria eran como marcas que definirían para siempre quién era ella. La superación que llevaba no necesitaba ser explicada o celebrada con grandes gestos. Era una cicatriz emocional que le enseñaba diariamente a valorar su fuerza y humanidad. Con el diploma de filología reposando silencioso en la pared y un futuro lleno de posibilidades ante sí, Sofía sabía que, a pesar de todas las dificultades, su historia era de esperanza real, construida con verdad y coraje. Y eso, para ella, bastaba.